El número 1 es para Donald Mayer. ¿Tomaste alguna acción intencionalmente? Según entiendo, usaste una pistola, un revólver. ¿Lo hiciste intencionalmente? Sí. Su señoría temblando mientras se dirigía al juez. Un final impactante para un caso horrible. Este joven, antes estudiante del mes, ahora admite haber matado a sus padres. Vivió casi 2 semanas con los cuerpos de sus padres en casa y luego huyó, supuestamente buscando llegar al otro lado del mundo, antes de que lo atraparan en una zona rural de Kansas. Y todo esto era parte de un plan para eventualmente matar al presidente de los Estados Unidos. Estamos en el caso presentado por Ley y Crimen. Soy Chris Stewart. Bueno, este caso ha sido realmente un giro tras otro. Desde entonces, los padres de Nikita Kossoff fueron hallados muertos a tiros en su casa cerca de Milwaukee en febrero pasado. Ahora vemos a Nikita Kossoff entrando a la corte. Hablaré de lo sucedido, lo cual sorprendió a muchos que hemos cubierto este caso desde el inicio. Es un caso con muchas capas, incluso la de que supuestamente es parte de un complot para asesinar al presidente de los Estados Unidos. Ahora explicaré esa parte en un momento, para realmente entender por qué la audiencia de hoy fue tan impactante y por qué podría tener sentido que Nikita Kossoff aceptara lo que hizo en la corte. Quiero ponerte al tanto de cómo llegamos a este punto en la historia. Necesitamos regresar al 28 de febrero del año pasado, que es cuando la policía en Waukesha, Wisconsin, encontró a la mamá de Nikita Kossoff y a su padrastro muertos dentro de su casa. Este lugar está cerca de Milwaukee. Vivían en una calle sin salida, en un vecindario bonito. Aquí una foto de la pareja. Don Mayer, padrastro de Nikita, está a la izquierda y Tatiana Kossoff, su mamá biológica, a la derecha. La mamá de Mayer le dijo a la policía que su hijo le había enviado mensajes de texto que ella encontró extraños. A principios de la semana, el 23 de febrero, ella dijo que su hijo, quien es el padrastro de Nikita, también le había enviado un mensaje de texto a otro miembro de la familia, diciendo que se sentía enfermo y que iba a tomarse un tiempo fuera de las redes sociales. En ese periodo, la policía recibió una llamada de la preparatoria de Nikita Kossoff, informando que llevaba 2 semanas sin presentarse. Y hasta ese momento, él tenía asistencia perfecta en el año. Y cuando la policía entró a la casa, fue cuando esta historia tomó un giro horrible, porque encontraron al padrastro de Nikita con un disparo en la cabeza en una habitación y luego a Tatiana, su mamá, muerta a tiros en otra. Ambos cuerpos estaban cubiertos con mantas. La gran pregunta era, ¿dónde estaba el hijo de Tatiana? Nikita, de 17 años, un vecino, dijo que lo vio irse manejando el Volkswagen Atlas de Don aproximadamente 5 días antes. Nikita Kossoff no tenía licencia de conducir. La policía rastreó los teléfonos de Don y Tatiana, quienes aparecieron a 15 horas en Wyoming. El teléfono de Nikita se localizó en Iowa, en la parada de camiones más grande del mundo, a 11 horas de Laramie, Wyoming, donde se ubicaron los teléfonos de sus padres. La policía revisó el video de vigilancia ahí y dicen que vieron a Nikita, vieron el auto de su padrastro y Nikita estaba con la familia. Y el perro. ¿Tu apellido se pronuncia Kossoff, Kossoff? ¿Kossoff? ¿Está bien ahora? Kossoff fue arrestado finalmente en Kansas y luego lo enviaron de regreso a Wisconsin para enfrentar cargos. Así que hablemos de las pruebas que salieron en este caso, y hay muchas. Así que, dentro del auto de Don Mayer, la policía encontró una pistola y era una pistola que faltaba en la casa. Supuestamente, coincidía con el tipo usado en el tiroteo de Don y Tatiana. Además, había electrónicos y una tarjeta Secure digital, según la policía. La tarjeta Secure digital contenía videos del interior de la casa de Waukesha. Mostraban a Nikita Kossoff encendiendo velas junto al cuerpo de su padrastro, al parecer para ocultar el olor durante días. La policía sospecha que Don y Tatiana fueron asesinados el 11 de febrero, lo que significa que Nikita probablemente vivió en la casa con los cuerpos de sus padres durante casi 2 semanas, hasta que ese vecino vio a Nikita salir el 23 de febrero en el auto de su padrastro. En el video, la policía afirma que Nikita también sostenía un teléfono frente a Don,
mostrando a alguien lo que supuestamente hizo. Ahora, ¿por qué un adolescente que no solo tenía asistencia perfecta, sino que incluso una vez fue el estudiante del mes en el departamento de salud de su preparatoria, haría algo así? Bueno, la siguiente parte de esta historia recuerdo cuando salió y me dejó boquiabierto. Según los investigadores, Kossop mató a sus padres para obtener los medios financieros para matar al presidente Trump, derrocar al gobierno de Estados Unidos y cometer varios atentados terroristas. Voy a dejar eso ahí un momento. La oficina del sheriff de Waukesha revisó el teléfono de Nikita Kossop y, según informes, hallaron conversaciones inquietantes en ruso con personas en TikTok y en la plataforma Telegram, que se promociona como un lugar para la libertad de expresión. Es controvertida por la posible actividad criminal en esa plataforma. El FBI afirma que Kossop tenía material en su teléfono sobre la Orden de los Nueve, ángulos que la agencia dice que es una red de personas con puntos de vista extremistas de motivación racial y neonazi. 09 aboga por el uso de la violencia y el terrorismo para derrocar gobiernos y destruir la civilización moderna. Así que ahora profundicemos más en quién es Nikita Kossop y con quién podría estar hablando en las redes sociales en ruso. La orden indica que entre el 14 y el 24 de febrero, tras el supuesto asesinato de sus padres por Kossop, él vivió con los cuerpos en la casa. Tenía mensajes en Telegram en ruso que decían, cito, respóndeles a todos y diles que te enfermaste. Y arrástralos al sótano ahora. Recuerda, al principio, la mamá de Don llamó a la policía, en parte por algunos mensajes de texto extraños que dijo haber recibido de su hijo. Los investigadores indican que estos mensajes se enviaron tras el asesinato de Don y Tatiana. Aparentemente, el FBI ya había contactado a la familia Kossop en 2023. Hasta hoy aún no sabemos mucho de esa reunión, pero sabemos que agentes federales hablaron con la familia de Nikita en noviembre de ese año. En el documento recién desclasificado, los agentes dicen que Nikita Kossop, quien usaba el nombre de usuario Awoken en TikTok, tuvo conversaciones con otra persona sobre la ideología racista de la Orden de los Nueve Ángulos o 0NA. Ahora, esto ocurrió en diciembre pasado, 2 meses antes de que mataran a sus padres. Le dice a otro usuario que habló con una chica sobre la ideología y que, cito, ella lo tomó bastante relajada y dijo que si sus padres se enteraran, cito, se lo quitarían, me quitarían el teléfono si lo hicieran, especialmente porque el FBI me visitó, jaja. Las autoridades también encontraron a Kossop hablando en Telegram bajo el nombre de usuario Accelerationist. El 21 de enero, menos de un mes antes del asesinato de sus padres, en febrero de 2025, supuestamente hablaba con alguien sobre un ataque terrorista, preguntando, cito, ¿qué país crees que será culpado por esto? A lo que un usuario desconocido respondió, cito, Rusia será culpada por esto. Ese es el objetivo. Nikita luego continúa diciendo, cito, cuando llegue el momento de enviarte mi manifiesto para que lo difundas en línea, ¿debería ser en PDF? Y además, no vas a cambiar ni modificar el manifiesto de ninguna manera, dice el FBI. Encontraron un manifiesto. Resumen en 3 páginas el asesinato del presidente de Estados Unidos para impulsar una revolución política. Y, cito, salvar a la raza blanca de, cito, políticos controlados por judíos, con la última página que tiene imágenes y palabras alabando a Adolf Hitler. Cierro cita. Sobre por qué Trump, creo que es claro que al eliminar al presidente y tal vez al vicepresidente, se garantiza cierto caos. Y no solo eso, sino que además llevará al público la idea de que los asesinatos y acelerar el colapso son cosas posibles de hacer. Fin de la cita. Kossop también escribiría, cito como nota al margen, los otros ataques que puedan ocurrir, cuáles son, a quiénes van dirigidos, no tengo idea, incluso si son de la misma ideología, como digo. Este manifiesto es específicamente para el ataque dirigido a Trump. Ahora, una pieza clave de evidencia, en este caso, será la cantidad de dinero y joyas que Kossop tenía consigo cuando fue arrestado en Kansas. Tenía consigo una caja fuerte abierta con joyas de mujer, 14,000 en efectivo y documentos bancarios. Parece que Kossop quería usar ese dinero que supuestamente obtuvo al asesinar a sus padres
para comprar un dron que, según informes, usaría en un ataque terrorista. En otra conversación de Telegram, Kossoff habla con el usuario Ángel de la Muerte sobre un dron con un mecanismo de liberación. Supuestamente, Kossoff pregunta sobre el cuidado de un dron, y el usuario le dice que el costo sería entre 12.000 y 1.500. También supuestamente hablan sobre un artefacto explosivo improvisado o artefacto explosivo improvisado. Kossoff también pidió audífonos para protegerse del sonido de una 357 Magna, el arma con la que mató a su mamá y padrastro. Es importante señalar que, según informes, Kossoff mencionó pagar en Bitcoin porque los fiscales estatales dicen que se detuvo en una máquina expendedora de Bitcoin durante su viaje por varios estados, después de supuestamente matar a sus padres. La razón por la que Nikita condujo hacia el oeste desde Wisconsin después de asesinar a sus padres parece que provino de pedidos en línea desde un número de teléfono ucraniano en Telegram. Kossoff también habló con alguien que escribe en un dialecto de Europa del Este. Eso le dio coordenadas para ir desde el suroeste de Wyoming, pasando por Kansas, hasta cerca de Oklahoma. Y Kossoff pregunta, cito, luego de ahí a Eureka, California. Son 30 horas. ¿Crees que tendré suficiente tiempo? Kossoff preguntaba, ¿cuánto tiempo debo esconderme antes de que me lleven a Ucrania? Cito, también debería repasar mi ruso, porque entiendo bien, pero hablarlo es difícil. Mientras esté en Ucrania, buscaré un trabajo y llevaré una vida normal. Incluso cuando se descubra que fui yo quien lo hizo, también dijo, las otras 10 personas tienen creencias similares a las mías o son diferentes. Y también hay un mensaje que está cortado que dice, cito, suponiendo que mis padres no se vayan, así que puedes ver aquí. Parece que las autoridades tenían un caso increíblemente sólido contra Nikita Kossoff de cara al jueves por la mañana. Kossoff enfrentaba 2 cargos de homicidio en primer grado, 2 por ocultar un cadáver y otros estatales menores como robo de propiedad. Más de 10.000. El jueves por la mañana, él se declaró culpable de 2 cargos de homicidio intencional en primer grado, y los demás cargos están siendo desestimados. Aquí está Kossoff respondiendo las preguntas del juez, y quiero que vea su silla mientras responde las preguntas, en comparación con la de sus abogados. Y puedes verlo, parece que está temblando mientras habla. ¿Esa es tu idea de la postura del Estado? Sí, su señoría. Muy bien. ¿Y entiende usted, señor, que tanto usted como su abogado podrán argumentar por la sentencia o sentencias que consideren apropiadas en este asunto? Sí, su señoría. Y también es correcto, señor, que usted y el señor Raphael han hablado sobre los parámetros, es decir, el alcance de las sentencias. Es decir, si se le declara culpable de estos 2 cargos de homicidio intencional en primer grado, cada uno conlleva una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de supervisión extendida. ¿Entiende eso? Sí, su señoría. Pero por otro lado, existe una opción en la que el tribunal podría permitir la supervisión extendida. Elegibilidad, no una promesa de ello, sino la oportunidad o elegibilidad para la supervisión extendida. Después de 20 años has cumplido cada sentencia, ¿entiendes eso? Sí, su señoría. Así es. No es un mínimo, pero existe la posibilidad de supervisión extendida después de 20 años en cada sentencia. ¿Lo entiende? Sí, su señoría. Muy bien. ¿Y siente que el señor Raphael le ha explicado eso adecuadamente? Sí, su señoría. Muy bien. Ahora voy a hablar con usted sobre algunos de los otros aspectos de este cuestionario de declaración y el formulario de renuncia de derechos. Señor Raphael, usted tiene una copia frente a su cliente. Yo estoy bien. Esto me dice que usted tiene 18 años de edad y que ha completado 11 años de escuela. ¿Es correcto? Sí, su señoría. ¿Estos incidentes te impidieron terminar la preparatoria? Sí. Su señoría. Muy bien. ¿Tienes algún problema para leer? No, su señoría. Muy bien. ¿Pudiste leer y entender los documentos que se han generado en este caso, es decir, los informes policiales, declaraciones de testigos, tal vez, u otros documentos que se han generado en este caso? Sí, su señoría. ¿Pudiste leer y entender el cuestionario de declaración y el formulario de renuncia de derechos que me diste? Sí, su señoría. Esto también me indica que entiendes inglés.
Por eso hice esta pregunta sobre tu nivel de educación, porque en realidad no se trata solo de hasta qué grado llegaste en la escuela, sino si fuiste capaz de comprender y entender todos los materiales que se han generado en este caso. ¿Sientes que también has tenido tiempo para hacerlo? Sí, su señoría. Bien, ahora, esto dice que entiendes los cargos a los que te estás declarando culpable. Y de hecho, tú y tu abogado, tus abogados, debería decir, han incluido con el cuestionario de declaración lo que se llama las instrucciones al jurado para estos delitos de homicidio intencional en primer grado. Está numerado 1010 y establece los elementos del delito que el Estado tendría que probar si este caso fuera a juicio. ¿Revisaste eso con el señor Rafael? Sí, su señoría. ¿Entiende lo que el Estado tendría que probar si usted fuera a juicio en cada uno de estos casos? Sí, su señoría. Hablaremos de esos elementos en un momento, ¿de acuerdo? Esto también me indica que no está recibiendo ningún tratamiento por una enfermedad o trastorno mental. ¿Es cierto? Sí, su señoría. ¿Es cierto que no ha consumido alcohol, medicamentos o drogas en las últimas 24 horas? Sí, su señoría. Señor Rafael, como siempre, le pregunto sobre su comprensión del inglés y la lectura. El señor Cassip tiene 18 años, antes tenía 17, creo. Cuando comenzó su representación, ¿sintió que tuvo suficiente tiempo para revisar con su cliente los materiales de descubrimiento, en este caso? Sí, su señoría. Y ahí, supongo, también había grabaciones de video. ¿Las revisó con él también? Lo hicimos bien, no hubo ninguna duda sobre su capacidad para comprender o entender. O déjame dar un paso atrás. ¿Tuviste alguna dificultad en comunicarte con tu cliente? No. Está bien. Ahora voy a hablarte sobre tus derechos constitucionales. Este documento que tienes frente a ti dice: entiendo que al presentar esta declaración renuncio a los siguientes derechos constitucionales. Aquí están los derechos enumerados, cada uno con una casilla marcada con una X. ¿Ya revisó esos derechos con su abogado? Sí, su señoría. Entonces entiende esos derechos. Sí, su señoría. ¿Y eso significa que está renunciando a esos derechos? Sí, su señoría. Muy bien, dígame si esto es cierto. Renuncio a mi derecho a juicio, ¿es correcto? Sí, su señoría. Renuncio a mi derecho a guardar silencio y entiendo que mi silencio no podría ser usado en mi contra en el juicio, ¿es cierto? Sí, su señoría. Renuncio a mi derecho a testificar y presentar pruebas en el juicio, ¿es cierto? Sí, su señoría. Renuncio a mi derecho a usar citatorios para obligar a los testigos a venir a la corte y testificar a mi favor en el juicio. Entiende que un citatorio es una orden de la corte que usted y su abogado pueden obtener para obligar a testigos a acudir en su nombre, incluso si no quieren. Sí, su señoría. ¿Es correcto y cierto que también está renunciando a ese derecho? Sí, su señoría. Dice, renuncio a mi derecho a un juicio conjurado donde los 12 miembros tendrían que estar de acuerdo en que soy culpable o no culpable. ¿Es cierto eso? Sí, su señoría. Renuncio a mi derecho de enfrentar en la corte a las personas que testifican en mi contra y de contrainterrogarlas. Contrainterrogar permite a usted y su abogado interrogar testigos para verificar la veracidad ¿Entiende la importancia de decirlo con exactitud? Sí, su señoría. ¿Y es correcto que también está renunciando a ese derecho? Sí, su señoría. Y dice, renuncio a que el Estado pruebe mi culpabilidad más allá de una duda razonable. ¿Es cierto? Sí, su señoría. ¿Y habló usted sobre el concepto de lo que significa una duda razonable? Sí, su señoría. Su abogado le habló sobre eso. Sí. ¿Preguntas sobre estos derechos, señor? No, su señoría. ¿Alguien lo obligó a renunciar a esos derechos? No, su señoría. Muy bien, vamos a revisar el cargo en su contra, señor, o mejor dicho, los cargos. El cargo número 1 en la acusación alega que el 11 de febrero de 2025 aproximadamente, en una dirección en Cider Hills Drive, en el pueblo de Waukesha, condado de Waukesha, Wisconsin, usted causó la muerte de la víctima A, identificada como Donald Mayer, con la intención de matarla, en violación de la ley de Wisconsin citada en la acusación. Su declaración sobre el cargo 1, señor culpable. Su señoría. Muy bien. El segundo cargo dice, en la misma fecha y lugar, el 11 de febrero de 2025, en la dirección de Cider Hills Drive, en el pueblo de Waukesha, condado de Waukesha, Wisconsin. Usted causó la muerte de la víctima B, identificada como Tatiana Kosop, con la intención de matar a esa persona en contra de la ley de Wisconsin mencionada en la información.
¿Cuál es su declaración ante el delito grave de clase A, señor? Culpable, su señoría. Muy bien. ¿Cometió estos delitos? Sí, su señoría. Entonces, con respecto al cargo número 1, en cuanto a Donald Mayer, ¿tomó alguna acción intencionalmente? Tengo entendido que usó una pistola, un revólver o un arma de fuego y le disparó y causó su muerte. ¿Es correcto? Sí, su señoría. ¿Lo hizo intencionalmente? Sí, su señoría. Y sabía que dispararle le causaría la muerte. Sí, su señoría. Y en cuanto al cargo 2, Tatiana Kosop, y las mismas preguntas para usted, ¿tomó alguna acción? ¿Usó una pistola para dispararle y matarla? Sí, su señoría. ¿Era esa su intención, señor? Sí, su señoría. Admite que cometió ambos delitos. Sí, su señoría. Señorita Basie, usted presentó la denuncia como base fáctica. ¿Me las arreglo bien? ¿Objeción, señor Rafael? No. Su señoría. ¿Entiende, señor Kasep, sobre sus declaraciones de culpabilidad? Lo declararé culpable. Si no es ciudadano de los Estados Unidos, sus declaraciones podrían resultar en deportación, exclusión de admisión a este país o la negación de la naturalización bajo la ley federal. ¿Está claro? Sí, su señoría. Además, debido a que estos son delitos graves, no podrá votar en ninguna elección hasta que se le restituyan sus derechos civiles. ¿Entiende eso? Sí, su señoría. Estos delitos graves le prohíben legalmente poseer un arma de fuego. Si llega a tener una, es ilegal. Podría ser declarado culpable de un delito grave que resultaría en hasta 10 años de prisión y una multa de $25,000 o ambas cosas. ¿Entiende eso? Sí, su señoría. Además, esto es un delito grave violento, por supuesto, se considera un delito grave violento. Por lo tanto, también es ilegal que usted posea chaleco antibalas. ¿Está claro? Sí, su señoría. Además, estos y los demás cargos serán desestimados y registrados en el expediente. Significa que consideraré que cometió esas ofensas, lo haré responsable de ellas, pero no será declarado culpable ni sentenciado por ellas. Aunque también podría ordenar que pague una restitución. ¿Entiende eso? Sí, su señoría. No se le podrá procesar por esos cargos después. ¿Lo entiende? Sí, su señoría. Y entiende que si determino que su declaración es hecha de manera consciente, libre y voluntaria, lo declararé culpable. Usted está conforme. ¿Entiende eso? Sí, su señoría. ¿Ha hablado lo suficiente con su abogado sobre todo? Sí, su señoría. ¿Está presentando sus declaraciones y renunciando a sus derechos de manera libre y voluntaria? Sí, su señoría. ¿Alguna pregunta para mí o sus abogados? No. Su señoría. WISN Televisión en Milwaukee obtuvo una declaración del fiscal del distrito de Waukesha que dice, cito, con el acusado dispuesto a declararse culpable de 2 cargos de homicidio intencional, las familias pueden evitar el trauma de un juicio público. Se alivian al ver que el acusado acepta su responsabilidad. La evidencia era contundente y la decisión de declararse culpable reconoce su solidez tras la audiencia del jueves. Nos enfocaremos en asegurar una sentencia justa que refleje la gravedad de estos delitos y la profunda pérdida para nuestra comunidad. Acompáñanos para hablar más sobre este caso. Nos acompaña el fiscal y ex subprocurador de Ohio, Mark Weaver. Siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. ¿Qué opinas del acuerdo? Analizaremos las distintas capas de este caso, que son varias, para que así sea. Nikita Kosop está declarando culpable de los cargos más graves por haber matado a su mamá y a su padrastro. Lo primero que me llamó la atención cuando escuché sobre el acuerdo de culpabilidad fue que estos 2 cargos a los que se está declarando culpable, ambos tienen sentencias obligatorias de cadena perpetua. Ahora supongo que podrían cumplirse de manera concurrente en lugar de consecutiva, y supongo que siempre existe la oportunidad de libertad condicional. No conozco la ley de libertad condicional de Wisconsin, pero en varios estados eso es posible. Quizás un futuro gobernador tenga compasión de este joven, pero lo primero que me llamó la atención fue que está declarando culpable de los 2 delitos más graves. ¿Por qué lo haría? Eso lleva a preguntar, ¿por qué haría eso? Bueno, primero que nada, ¿por qué haría cualquiera de estas cosas? Se determinó que era competente para ser juzgado, pero es un joven seriamente perturbado, así que quizá no quería pasar por el juicio y que todos estos temas salieran a la luz. Quizá sabe que sería cubierto por lugares como Law and Crime y otros, y simplemente no quería pasar por esa experiencia.
Quizá ha aceptado el hecho de que va a pasar la mayor parte, si no es que toda su vida, en prisión. Pero lo sabremos en la audiencia de sentencias y tal vez hay alguna posibilidad de que este juez le dé una pequeña ventana de esperanza al final de la vida de este hombre, que tal vez saldría libre en sus 60s o 70s. Lamentablemente, aquí en Ley y Crimen cubrimos muchos casos de violencia familiar, y este ciertamente es uno de ellos. Pero desde que todo esto sucedió, en febrero del año pasado, fue como una capa tras otra. Eventualmente llegamos a que él se comunica con alguien en Rusia sobre este plan y lo lleva a cabo. Incluso hay más. Eventualmente, su plan era huir a Rusia, y él pensaba que formaba parte de algún tipo de esfuerzo que asesinaría al presidente de los Estados Unidos. Parece que eso podría ser algo en lo que el gobierno federal debería involucrarse. Quiero decir, ¿qué tan probable es que, ahora que él ha resuelto estos cargos estatales, el gobierno federal pueda intervenir e imputarlo? Sí, la cláusula de doble incriminación de la Constitución que dice que no puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito no aplica. Bajo la teoría de soberanías duales, el Estado es una soberanía y el gobierno federal es otra soberanía, lo que significa que, en teoría, podría ser acusado a nivel federal por algunos de los cargos y crímenes que mencionaste. ¿Creo que eso es probable? Probablemente no. Las oficinas del fiscal de los Estados Unidos que presentan los cargos están bastante ocupadas, especialmente últimamente, y dudo que quieran presentar su propio caso. ¿Cuándo? Es evidente que este joven será castigado por 40, 50, 60 años o quizá toda su vida. Ves lo que hizo y es simplemente terrible en muchos sentidos diferentes. Y luego piensas en las horribles consecuencias de eso y en vivir con los cuerpos en la casa. Luego está huyendo, se lleva dinero y joyas mientras huye. Y luego tienes todo el rastro de comunicación que tuvo, donde estaba muy consciente de lo que estaba haciendo. Sabes, por otro lado, aunque realmente no hay otro lado, pero tiene 17 años, solo hablas de, supongo, una parte de compasión, como hay espacio para eso aquí, sabes, en cuanto a, y supongo, ¿dónde podría influir eso en su sentencia? Sí, todo ser humano está hecho a imagen de Dios, y cada historia como esta es una tragedia en ambos lados de la ecuación. Es una tragedia que estos padres hayan sido asesinados. Es trágico que su vida esté arruinada de esta forma. Ya lo he dicho antes, el Internet no causó este crimen, esto fue maldad. El pecado ha estado con nosotros desde el jardín del Edén, ¿verdad? Así que el Internet no causó el crimen. Pero hace 50 años él no podría haber hecho esto. No habría contactado a personas con las que pensaba que podía unir fuerzas en esta revolución satánica neonazi para derrocar a Estados Unidos. No hay duda de que los medios para que él llevara a cabo sus pensamientos dementes han sido amplificados por el Internet. Así que él es el culpable, él es quien debe ser castigado, pero es uno de esos crímenes donde puedes conectarte con personas que son igual de locas e igual de malvadas. Y eso avanza la trama. Cuando se trata de, ya sabes, aquí hay un chico en los suburbios de Milwaukee que piensa que es parte de un complot para derrocar al gobierno de los Estados Unidos. Pero se cree que él estaba hablando con alguien en Rusia, y qué tan probable es que alguna vez sepamos exactamente con quién estaba hablando. Sí, eso es algo que el FBI podría querer investigar. Si de hecho hay algún agente del gobierno ruso que estaba ayudando a esta persona, eso sí es un verdadero problema. Ahora, hay muchas personas locas que fingen ser otras en Internet. Eso pudo haber pasado, pero si era un agente ruso ayudando a un joven a derrocar al gobierno estadounidense, sí es un problema. No queremos que eso suceda, pero el tipo de intriga que ocurre con las VPN y esconderse detrás de nombres falsos en Internet es bastante común. Las personas no son quienes dicen ser en Internet. Viendo el caso que armaron los fiscales, y digo, hay tantas partes de él. Hay un video, aparentemente desde dentro de la casa, que lo muestra con los cuerpos, lo cual es simplemente terrible de imaginar. Pero también está la evidencia de que tomó las joyas de su mamá, tomó dinero en efectivo. Eso como que lo demuestra. No sé si habría pasado por un control de seguridad en el aeropuerto. Si hubiera llevado todo lo que tenía consigo, definitivamente eso habría sido una señal de alerta para la Administración de Seguridad en el Transporte. Pero cuando estás armando un caso y tratas de demostrar la intención y que esto no fue, que él no estaba ajeno a lo que estaba pasando, cuando alguien se lleva cosas así de una casa,
¿Qué tan importante es eso para el caso que estás armando? Sí, para procesar debes probar que él actuó intencionalmente. La planeación, correos y tráfico en Internet demuestran intención y planeación. Tenían cargos por abuso de cadáver, un delito menor frente al asesinato. Pero mencionaste algo, Chris, que me llamó la atención en estos hechos. Había cámaras de vigilancia internas en esta casa. Muchos de nosotros, incluyéndome, tenemos cámaras de seguridad externas para poder captar amenazas desde afuera. Me hace preguntarme qué sabían o de qué se preocupaban estos padres si tenían cámaras de vigilancia instaladas en el interior de su casa en algunos de estos casos. Y este caso ciertamente es único en muchos aspectos. Pero, ya sabes, hablas de un joven, casi adulto, estaba a punto de ser legalmente un adulto. Aquí lo tienes, comunicándose. Creo que ahora la aplicación es Telegram, pero vemos que algunas aparecen repetidamente. En este tipo de casos terribles, como fiscal, tú mismo has visto casos de violencia familiar. ¿Qué tan problemáticas pueden ser estas aplicaciones? Muchos padres creen saber lo que sus hijos dicen en línea y quiénes son realmente, pero luego tienes casos como este, en los que simplemente no sabes con quién están hablando realmente. Sorprende la tecnología disponible para jóvenes como él que les permite evadir la supervisión de padres y autoridades. Solo necesitamos aplicaciones encriptadas porque hay personas malas en Internet que intentan acceder a nuestra información y usarla en nuestra contra. Por eso algunas aplicaciones encriptadas tienen buenos usos. Pero normalmente cuando un joven usa una aplicación encriptada, los padres deberían preguntarse, ¿por qué necesitarías eso? Si solo estás enviando mensajes con amigos, ¿por qué no puedes hacerlo de una manera en la que podamos verlos si queremos revisar tu teléfono? Como padre de adolescentes, nuestra regla era, el teléfono es de los padres, se carga en la cocina y podemos revisarlo cuando queramos. Tenemos tus contraseñas. Si quieres tu propio teléfono, cuando seas adulto y vivas solo, tendrás tu propio teléfono, pero mientras vivas con nosotros, tenemos acceso a lo que haces en el teléfono. Tener una app encriptada como Telegram o Signal en el teléfono ya puede hacer que un padre se pregunte, ¿qué sucede aquí? Parece que, ya sabes, el FBI pudo obtener mucha información de esta empresa, pero ciertamente esta comunicación estuvo ocurriendo durante un largo periodo de tiempo. Y cuando ves, ya sabes, en este caso se llamaba la Orden de los Nueve. Ángulos era el tipo de grupo neonazi al que él, ya sabes, la ideología a la que parecía que él se estaba suscribiendo. Pero también hay ejemplos, ya sabes, ya sea este tipo de neonazis, ya sabes, o si es un grupo religioso. Parece que, ya sabes, hay un patrón con el extremismo que afecta a los jóvenes, que los hace susceptibles. Y solo, supongo, en tu experiencia, has visto, ya sabes, por qué es que a esta edad estos chicos parecen ser tan susceptibles. No, es que no sé qué tan extendido esté realmente, pero luego, de repente, tienes casos como este donde alguien se ha suscrito a algo increíblemente extremo. Lo creen tanto que harían eso. Nikita Kasov ahora afirma que lo hizo. Sí, los científicos dicen que el cerebro humano no se forma completamente hasta mediados de los 20 y en algunos hombres jóvenes hasta finales de esa década. Aquí tienes a un joven cuyo cerebro aún no está completamente formado. La última parte en desarrollarse es la del buen juicio. Todos fuimos o conocemos adolescentes, lo que coincide con lo que sabemos sobre su buen juicio. Por lo general, en la mayoría de los adolescentes, la falta de buen juicio causa quedarse fuera tras el toque de queda, beber sin permiso o juntarse con el grupo equivocado. Pero para un pequeño subconjunto eso se vuelve criminal, y para el menor y más malvado implica matar a tus padres como parte de un extraño plan de Internet. Hombre, es que esta historia es simplemente al final del día, es simplemente increíblemente triste porque tienes familiares que están sin sus seres queridos y tienen que seguir viviendo con esto. Para los fiscales, en este caso, obtienen estas, ya sabes, estas declaraciones de culpabilidad, así que lo tienes ahí. ¿Cuánto trabajo queda por hacer entre ahora y el 5 de marzo, cuando va a ser sentenciado?
Como fiscal, usualmente actúo después de las declaraciones de culpabilidad. Trabajo en un memorando de sentencia, que son las razones legales por las que el juez debería imponer la sentencia que creemos que el juez debería imponer. Así que eso es lo que va a pasar después. Habrá un informe de investigación previa a la sentencia por parte de los oficiales de libertad condicional, quienes entrevistarán a este joven y a las personas que lo conocían, y harán una recomendación del Departamento de Libertad Condicional. La defensa puede optar por hacer un memorando de sentencia, la fiscalía también puede optar por hacerlo. El juez leerá todas esas cosas. Muchos espectadores quizá no sepan que la mayoría de los jueces ya han decidido qué harán antes de entrar a la corte. Ya lo han pensado, a veces se dejan un poco de margen para cambiar de opinión en un sentido u otro, basándose en la declaración de impacto de la víctima, en lo que diga el acusado. Pero normalmente, los jueces ya tienen una buena idea de lo que quieren hacer después de leer la investigación previa a la sentencia y cualquier memorando de sentencia de ambas partes. Siempre lo pienso, solo con las audiencias a las que he ido, que pueden durar horas, ¿sabes? Y tienes estas declaraciones increíblemente emotivas y luego parece que todo llega a este momento. Y luego el juez baja la mirada, lee algunas cosas durante lo que parecen ser un par de minutos y luego sale, ya sabes, con lo que parece ser una declaración preparada. Así que parece que ya podrían tener su decisión tomada, aunque estoy seguro de que están escuchando. ¿Sabes? Avanzando con un caso como este, supongo, ¿a dónde va él? ¿Es simplemente prisión estatal por el resto de su vida? Aquí hay alguien de 17 o 18 años que toma esta decisión siendo joven y ahora estará en una prisión estatal con adultos, algunos criminales de por vida. Sí, esta es otra parte del triste resultado de esta tragedia y este horrible crimen. Él será el más joven, casi exactamente el hombre más joven en una prisión llena de hombres muy duros. Por este tipo de cargo no puede ir a prisiones de mínima seguridad, tendrá que ir al menos a una de seguridad media. Y de inmediato será un objetivo, aunque no del tipo abusador o violador de niños. La próxima semana procesaré un caso de violación infantil, y ese tipo de acusados, cuando son condenados y van a prisión, se convierten en objetivos serios, se vuelven el objetivo número 1 de los demás presos. Así que su delito no lo convertirá en un objetivo, pero su juventud y su vulnerabilidad sí lo harán. Va a ser una vida muy difícil para él en prisión. Estos no serán años fáciles en prisión. No, y sabes, simplemente cometió un crimen horrible. Ahora se declaró culpable. Al señor Mark Weaver, ex subprocurador general, adjunto de Ohio y fiscal. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Law and Crime. Apreciamos su tiempo. Gracias, Chris. Nikita Kasop será sentenciado el 5 de marzo. Eso es todo del caso presentado por Law and Crime. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Spotify y mira On the Case en Peacock. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.